Bienvenido a la sede del Palacio de los Gobernadores, sede de la Diputación de Cultura en San Roque, con motivo de la presentación del libro Diccionario Llanito de Tito Vallejo. Con la colaboración directa de la Delegación de Bibliotecas que dirijo, quiero agradecer personalmente a Tito Vallejo la presentación de su obra aquí en San Roque, a la que se suma la delegada de Cultura, Dolores Marchena, a la que excuso por encontrarse en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El libro que presentamos hoy, como hemos indicado anteriormente, Diccionario Llanito de Tito Vallejo, un investigador de la historia y de las costumbres de Gibraltar, que colabora de manera estrecha con historiadores e investigadores de toda la comarca. Con esta obra trata de acercarse a los modos de hablar de una comunidad con influencias de distintas culturas, donde tiene un peso especial la española del campo de Gibraltar, junto con la inglesa o la genovesa. Además, este libro se edita por iniciativa del Servicio de Publicaciones de la Delegación Municipal de Cultura y cuenta con la valiosa colaboración de SEXA, cuya representante responsable de comunicación, Amalia Huistengola, nos acompaña a este acto. Bueno, pues os dejo con ella. Amalia. Este año estrenamos el de 2014 con el primer libro de Tito. Lo que pretendemos con esta acción, con la publicación de libros en San Roque, es que se plasme la historia de la ciudad a través de estos libros. Y yo creo que con este diccionario Llanito hoy se cumple esto, ¿no? Porque engloba el San Roque de ahora y el San Roque de gibraltareño, ¿no? Así que enhorabuena por la iniciativa a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y a Tito por haber dedicado el tiempo y hacer este libro tan curioso. Enhorabuena. Pues ahora pasamos la palabra a Antonio Pérez Girón, cronista de San Roque, y nos va a hablar un poco sobre el libro. Buenas tardes, señora concejala, amigos, todos. Bueno, yo creo que presentar a Tito Vallejo no sería una cosa muy apropiada, porque creo que muchos de ustedes ya le conocen. No obstante, estamos hablando de un gibraltareño, como a él le gusta llamarse, de descendencia española e inglesa, lo dice muy bien sus apellidos, Tito Vallejo Smith. Como investigador ha abordado diferentes facetas de la historia de Gibraltar. También lo remarca mucho, exceptuando las cuestiones políticas, la espeleología, la prehistoria y los temas militares son sus campos preferidos. No hace mucho realizábamos los miembros de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar una visita a los túneles y tuvimos la oportunidad y el buen hacer de Tito acompañándonos y explicándonos cada uno de los rincones de aquellos túneles relacionados principalmente con la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo trata de diferentes líneas de investigación, como les he dicho. Actualmente está jubilado, por lo cual tiene bastante tiempo para sus investigaciones. Tuvo 44 años en el Ministerio de Defensa, donde trabajó, y es miembro del Real Regimiento de Gibraltar, de la Real Sociedad Geográfica, así como de varios grupos y asociaciones de defensa del patrimonio, de la investigación histórica en Gibraltar. Bien. Adelanta Tito Vallejo en el Diccionario Llanito, el libro que hoy presentamos, que no se trata de un estudio profundo. Mi intención, dice, ha sido recopilar todas las palabras y dichos antes
de que desaparezcan. Loable labor de quien dibuja un panorama de las distintas poblaciones que se establecieron en Gibraltar y la influencia que las mismas tuvieron en el desarrollo del habla autóctona. Alude el autor al origen de la denominación del gentilicio llanito y a las ideas ya conocidas añade otra que ha conseguido mediante su investigación y que yo no les voy a desvelar. Corresponde, creo, al autor relatarlo o que lo conozcan ustedes mediante la lectura de su obra. De otro lado, un elemento a destacar es que el investigador no cae en localismos que empañen de alguna manera su trabajo. Al contrario, no elude ejemplos de formaciones de frases que, conocidas popularmente como llanitadas, dan un toque de humor a las páginas de su diccionario, definiendo, por supuesto, el humor como parte de la idiosincrasia de los territorios de su gente, nunca como algo peyorativo. Y aquí sí que me gustaría citarles como ejemplo alguna de estas llantadas que acertadamente recoge Tito. Yo me pongo los boquerones con rabo y todo. Hola, espérate que estoy bostezando. A mí me gustan mucho los dulces de mampostería, repostería. He puesto un techo nuevo de fularita. Me han pintado el coche a escopeta, a pistola. La gitana estaba bailando en un teclado, en el tablado. Y Curro Jiménez pegó un tiro con su bazooka, con el trabuco. Bueno, así mismo nos relata el autor cómo muchas de las palabras tuvieron su origen por el uso de los trabajadores españoles en el Peñón, teniendo en cuenta que esta fuerza laboral procedía de la zona vecina, teniendo en cuenta esa cuestión, tendríamos que convenir que la aportación castellana al habla llanita es netamente andaluza. En este sentido, recuerdo cuando fuera de la comarca, los niños de mi generación decíamos meble en vez de canica, o el quirbao, el quimbá en vez de regalí. Y bueno, pues el resto de compañeros, cuando teníamos la oportunidad de salir de la comarca, pues no nos entendían, eran palabras que nunca acertaban a comprender. Era el habla peculiar de una zona especial marcada por el mestizaje idiomático propio de la frontera. La singularidad de esta situación geográfica, acentuada aún más por la cercanía de África, hacía de la zona un punto cosmopolita, una isla de culturas diferentes que no era habitual en la España de entonces. Esa formación idiomática nace, a mi juicio, fundamentalmente del contacto de dos lenguas que actúan en ambos sentidos. Esa fluidez, esa necesidad de entenderse entre comunidades radica en el contacto diario, ya sea el cotidiano, el comercial o el propio ocio. En el caso andaluz, o en el caso del andaluz, de esta tierra más meridional, se veía enriquecido por las aportaciones del habla proveniente del curso de los idiomas inglés y del natural de la parte de la lengua. En cualquier caso, en buena medida, esa mezcla a la que me refería al principio ha desaparecido a esta parte de la frontera. Las nuevas generaciones no emplean esas expresiones, en su mayoría perdidas en la práctica. Algo parecido ha ocurrido en el otro lado. A este respecto, Tito Vallejo nos dice que el cierre de la Berca llevó a que la juventud gibraltareña, me refiero, se anulificara. Y luego, la percepción española, a través de la televisión, hizo que el castellano se contrapusiera al andaluz. No hay que olvidar que dentro de la riqueza de las diferentes hablas andaluzas, el campo gibraltareño se incluye en el andaluz occidental, marcado por el ceseo. Por eso este trabajo tiene el valor de la permanencia de un vínculo que ha unido más que separado. Y por eso su autor se complace en haber iniciado un poco antes del cierre de la Berca, por lo que ha asegurado que no se pierdan expresiones hoy en desuso. Aunque hoy el español es una realidad, es un idioma alejado de los círculos oficiales gibraltareños, este está presente en la vida de los habitantes de la ciudad que conviven en quehaceres diarios con la gente del campo de Gibraltar. Y en mi opinión, irá más porque restablecidas unas relaciones normales a nivel humano, matrimonios o formación de pareja han ido en aumento. Por su parte, el llanito mantiene su peculiar forma de hablar, mezcla de distintos elementos idiomáticos con preponderancia del inglés.
Como defensor del habla local, en este caso de la manera andaluza, entiendo que ello forma parte de la riqueza cultural de una comunidad que a veces trata de ser ridiculizada. Y ello no ocurre solo a nivel de los medios como el cine, la radio y la televisión, donde las criadas siempre son andaluzas y practican un andaluz exagerado de analfabeto y ignorante. También en otro nivel cultural, profesores y periodistas parecen avergonzarse de su habla natural andaluza. Estos últimos incluso en las cadenas públicas de la propia Junta de Andalucía, donde compiten por expresarse en el más puro castellano. Contrasta ello con sus compañeros canarios, por ejemplo, que en ningún momento hacen dejación de su acento. En este sentido, la presencia del español en su versión andaluza enriquece la propia cultura gibraltareña. El bilingüismo permite ensanchar los niveles de comunicación y es una realidad dentro de la diversidad. Ello nos permite compartir este acto, que si alguien no es capaz de entender, jamás sabrá el valor de la palabra cultura. Quiero decir con ello que sin prejuicios previos, con respeto mutuo, sin claudicar en las formas de pensar y de sentir, se pueden construir lugares comunes de intercambio y de diálogo. Si han tenido la oportunidad de ver los libros que se han expuesto aquí, habrán observado que hay otras publicaciones que hemos realizado desde San Roque relacionadas con Gibraltar. Libros de poesía, libros de historia, incluso de la cocina de San Roque y Gibraltar. Por las condiciones especiales, por todos conocidas, el nacimiento de esta ciudad, los temas que enlazan ambas localidades guardan un gran interés. En esa línea, cuando se cuente con la nueva ubicación del archivo histórico, sus fondos contendrán la Biblioteca San Roque Gibraltar, una antigua aspiración de este humilde cronista que la Corporación Municipal supo acoger con entusiasmo y unanimidad. Unos fondos que desde hoy mismo cuentan con una nueva aportación, Diccionario Llanito de Tito Vallejo. Finalizo ya felicitando al autor de este trabajo, agradeciendo al Programa Cultural de César, en la persona de Amalia, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos, a la Asociación Afosam, que nos permite tratar las imágenes, las portadas, y que siempre nos presta una colaboración valiosísima. Por supuesto, la colaboración de todos ustedes que con esta presencia dan calor al acto. Eso sí, me permito aconsejarle, porque dentro de unos días este libro se habrá agotado, no son tiradas muy largas y seguro que habrá mucha gente que esté interesado en tenerlo, que si desean adquirir algún ejemplar también para sus familiares, ahora tienen la mejor oportunidad para ello. Muchas gracias y a partir de ahora le cedo ya la palabra, con el permiso de la concejala, al autor y protagonista de este libro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta noche y vamos, para mí es un gran honor y orgullo de que este libro se haya producido aquí en San Roque, gracias a Antonio y a César, que son los artífices de que menearon todo esto para hacerlo posible. Y también quiero dar las gracias a mi amigo Joaquín Meléndez, porque yo lo escribí en llanito y él lo puso en castellano, porque con todas las patas que yo metía, porque mi castellano no está bueno. Pero, ¿por qué surgió este libro? Pues, el primero salió en Gibraltar en inglés, ya hace por lo menos 20 años que salió la primera edición. Y mis amigos españoles me decían, ¿y por qué no lo escribiste en español? Que nos enteramos mejor de lo que tú estás explicando aquí. Está bien, estaban las palabras, serían las palabras, pero las explicaciones de los orígenes, por qué se decían, no se entendía muy bien. Y al final me lancé y aquí está. ¿Por qué se hizo esto? Yo lo hice, lo comencé hace, por lo menos, no asustarse, por lo menos 50 años. Yo era un jovencito, yo trabajaba rodeado de mucha gente en el Arsenal, personas mucho más mayores que yo escuchaba hablar estas palabrotas que decían y yo decía, ¿y eso qué es? Ah, pues mira, esto quiere decirlo, y me digo, yo me voy a apuntar todo esto, porque eso un día se va a olvidar, ¿no? Y me iba yo apuntando colecciones, me dio por coleccionar palabras llanitas, y dichos, y refranes, porque hay algunos otros en el libro, pero no sé
bueno, el año pasado, me lancé y empecé a hacer una lista también de refranes llanitos, que tienen que ser cosas que tengan que ver con libertad, porque a veces me vienen muchos amigos, mira, escucharte, no, eso es español, eso no es llanito, tienen que tener algo como más viejo que la bandera de la afiladora, y eso lo conoce todo el mundo de libertad, algo así, ¿no? En fin, que poquito a poco pues fui recopilando todas estas palabras. Tengo que decir que hubo un señor, Manolo Cavilla, que escribió uno más cortito, más pequeñito que el que hice yo. Cuando lo hizo, digo, anda, ya me cogieron la vez, pero cuando lo compré, lo digo, no, espérate, que yo tengo muchas más cosas que este que se ha hecho. También se hizo uno que compré yo en los barrios, ¿no? Tenía palabras, pero no tenía el origen de las palabras. Sí, decía Liquibá, decía Merli, pero no decía que Liquibá venía de Licorice Bomb, regalí. O los Merli del Mapo, decía, sí, eso es lo que se le dice en libertad. Pero Merli, ¿de dónde viene la palabra Merli? Como lo del hijo del Merli. ¿Tú qué te crees que es? El hijo del Merli. Eso es un dicho que hay en libertad cuando uno se da mucha importancia. Bueno, ¿y quién era el hijo del Merli? Bueno, había un Lord Melville que era el primer Lord de la Almirantazgo, un tío con muchos poderes. Y de ahí vino lo del hijo del Merli, Melville, se corrompió a Merli. Y como estaba diciendo, fueron los años pasando, las palabras acumulándose, pero cuando lo vean ustedes no es solamente palabras, para dar una idea de lo que es. Empiezo con una especie de síntesis de la historia de los orígenes de los campos gibraltareños, porque el llanito no es de Gibraltar nada más, el llanito es de todo el campo de Gibraltar, de Algeciras, de Tarifa, de los barrios, de la línea. Yo escuché una vez a alguien decir Liquibá en Chiclana, y alguien dijo, ¿tú qué es Liquibá? Y la mujer dice, no, eso es lo que le llaman el regalí en el campo de Gibraltar, y yo, muy bien dicho, y quiere decir Licorice Bomb. Hasta aquí abajo ya estamos usando nuestras palabras. Y claro, la mayoría de ellas surgieron a consecuencia de las diferentes lenguas. Tú tienes un encargado que es un inglés, tienes uno que viene de aquí, de la cunara, y esto qué, y el otro dice el otro, y cómo le llamamos, y ya empiezan a corrompirse las palabras, a bastardearse, como se suele decir. Y claro, ahí están las palabras que se hablaban, se usan mucho todavía, pero desafortunadamente hoy en día las personas están mejor educadas, las personas, raro que no te hable de idioma por aquí, inglés, español y bien hablado, ya no hay necesidad de inventarse palabras como se inventaban. Hoy en día se está hablando el spanglish. ¿Cuántas palabras inglesas hay en el vocabulario español? Y viceversa, francesa, en el inglés. Ya estamos casi internacional, como se suele decir. El libro empieza con esta síntesis de la historia de los pueblos. Después ya me dedico a nombrar las calles de Gibraltar, porque en Gibraltar, aunque todas las calles tienen su nombre oficial, tenemos el nombre español para todas las calles. Y siempre se asocia. Yo tengo otro libro escrito que todavía no se ha publicado, que es el origen de los nombres de las calles. ¿Por qué se llama esto la calle Comedia? Y en inglés Castle Street. Y esto la calle Cuarteles, y en inglés Town Range. Pues ahí te lo explico, tengo fotos antiguas, pero no estamos desviando un poquito, pero esa es mi idea de dar a entender los nombres, de los orígenes, de dónde vienen. Después tenemos la lista de palabras en alfabética, en orden alfabética, no como digo uno, déjame tranquilo que estoy poniendo las palabras en orden numérica, en vez de alfabética, pero esos son llanitas. Después tenemos los temas, por secciones. Que uno quiere ver cómo se hablaba en el recreo, te va para el recreo. Que quiere saber cómo se hablaba en la confitería, ahí tiene los nombres de los dulces, los pasteles o los cakes, como le llamamos allí, los diferentes nombres. Y ya te puedes ir tú a un tema, la Biblia, el trabajo, ya está puesto por secciones. Y después ya culminamos con las llanitadas, que para mí es lo más divertido, que es donde nos reímos. Cuando pensamos y hablamos en inglés y viceversa, ¿no? Por ejemplo, una amiga nuestra fue al trabajo y le dijo al jefe, I am constipated. Quería decir que estaba constipada, casi no resfriado, ¿no? Bueno, en inglés constipated está estreñido. Y el jefe la miró, ¿qué dice? Y otro que cogió una tiricia, que era yo, cuando jovencito, cogí un tiriciazo y en el certificado decía jaundice. Y mi jefe no sabía lo que era jaundice. Y cuando vino el jefe dice, ¿qué tiene Rito? Y dice, he's got Chinese fever, tiene la fiebre china, que se puso amarillo, porque no sabía lo que era tiricia en inglés, y otro dice, sí, la fiebre china, se ha puesto amarillo. Y graciosísimo, ver todas estas cosas que nos recordamos.
Ahora, os dejo, no quiero hablar mucho más, porque Antonio ha dicho todo lo que tenía que decir, pero si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer, aquí estoy para contestarla. Venga, Joaquín. La más tonta de todas las preguntas, pero no hay pregunta tonta si la respuesta como espero es buena. ¿Por qué Llanito con Y y no con doble L? Si el origen era precisamente que venían a ver a la gente de Llano. Bueno, lo hice con la Y, pues muy sencillo, a no darle nacionalidad ninguna. Si tú le pones la L, es la palabra española. Si le pones una G, es italiana. Si le pones una J, es inglesa. Porque las versiones de la palabra Llanito, el que es inglés dice que viene de Johnny, Johnnicher. El que es de Génova italiano dice que viene de Gianni, con la G, de Gianni, Gianito. El español con la L, de Llano. ¿Y de dónde origina? Las dos versiones favoritas mías son las dos españolas. La primera me remonto cuando de verdad lo conquista Duque de Medina Sidonia y los quiere poblar con españoles. Y por culpa de que los moros todavía estaban dando por saco, por eso tenemos todas las torres estas, que han dicho hay moros en la costa, por eso están todas estas torres atalayas. Nadie quiere vivir en libertad. Él quería que gente noble se asentara en el peñón y yo me había dicho si vienen estos moros de vez en cuando de parranda aquí llevándose de reales, ¿verdad? Entonces se la dio a la gente llana, Esa es la versión más antigua. La segunda, durante el Gran Asedio, las fuerzas españolas hicieron lo que le llaman la línea de circunvalación de Gibraltar, que son los fuertes que tenían desde San Felipe a Santa Bárbara. Y los militares no dejaban que nadie se asentara detrás de sus murallas. Es decir, que estaba el campo rural, las murallas, y después el llano y la Sierra Carbonera. Entonces, todos los que vinieron después de toda esta guerra, Gibraltar empezó ya a reedificarse porque todas las casas estaban arruinadas, estaban todas ruinas y había que edificar aquello. Después empezaron a hacer los astilleros y vino mucha mano de obra del campo de Gibraltar, es decir, de los barrios de toda la región. En aquella época no había autobuses ni nada de esa cosa. Y todas estas personas que trabajaban en el peñón no las permitían de pernoctar allí, porque tenían que vivir en alguna parte, pero los militares no lo dejaban de que hicieran casa, de mampostería. Entonces vivían en chabolas, en tiendas de campaña, y cuando iban a trabajar y le preguntaban, usted se llama Fornillo, ¿dónde vive usted? ¿De dónde usted? Dice, del llano, Llanito. Esa para mí es la favorita. Una segunda, y ya tengo palabra, tú sabes que hemos hablado muchas veces. Para mí los gibraltareños tienen tres idiomas. Uno, el inglés, otro el español y otro el gibraltareño. Cuando habláis con un inglés, habláis un inglés perfecto, o bueno, cada uno en la medida de su conocimiento. Cuando habláis con un español, apenas si ponéis palabras inglés. Cuando habláis entre vosotros, es más raso. Porque ahí está una vez que en un momento determinado de la conversación, no sé cuándo, cambiáis, si estáis hablando castellano, cambiáis al inglés o al contrario. ¿Cómo marcáis, entre comillas, ese cambio del español al inglés o del inglés al español? Es que, o sea, ¿en qué os valéis, en qué os apoyáis para hacer ese cambio? Es que lo que pasa es que somos muy gandules cuando estamos hablando los dos idiomas, y lo que te viene ante la mente lo dice si en inglés o en español. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo en inglés le digo en perfecta, yo a mi hermano le digo, the clock of the hammer has no spring, y usan palabras inglesas. Y he dicho, traduciendo en español, que el reloj del martillo no tiene cuerda. El reloj que está en la pieza está parado. Pero eso no se lo diría un inglés. El inglés ni sabe lo que dice, pero él sí lo sabe. O si yo le digo, stop giving me the tin, no me dé la lata. O I'm going to get the boat, me voy a dar el bote. Y le dice, va a coger el bote, que no le dé la lata, que lata. Pero un español o un llanito sabe lo que es, ¿sabes? Y ahí estamos usando la palabra perfectamente inglesa para decir algo que traducido en español quiere decir algo, ¿verdad? Y que en inglés no suena nada. Lo que yo pregunto es, si hay un momento, si hay un, no sé. No, es automático. Muchas veces nos ha ocurrido. Sí. Y te digo, sorry, mi alma. Es que estas cosas salen automáticamente. ¿Cuándo ese momento es considerado que hay oportuno para cambiar?
No, como te he dicho, es Ganduliti, lo que te viene primero lo dice y aquí allá está. Y a veces hasta lo llanicifica. Aunque no exista, le mete tuya, por ejemplo, si el vaso se rompe, coge el superglue and peg it. Peg it es de pegar, que en inglés sería stick it, pero él ha dicho yo peg it, no ni en inglés ni en español, y inventa las cosas así de momento, ¿no? Y si no lo sabes, pues te lo inventa. El otro día un amigo mío dice, hablando con inglés, dice, I have to do the papeling. Digo, ¿qué estás hablando de papeling? Dice, sí, el papelero. Digo, pero papeling no existe. Dice, bueno, pues yo lo he dicho ese. ¿No sabes? Yo lo entendí, pero el inglés dice, ¿qué dice? Pues ese ya es el llanito, cuando ya tú estás, tienes la fluidez de los dos lenguajes, como te digo, ¿sabes? Pero, como estaba diciendo Antonio, aquí lo que hablamos, yo que estoy hablando andaluz. Ahora, como tú dijiste, lo mismo hay gente que cuando hablan con un inglés se pone muy inglés, o cuando hablan con un español se pone muy español, y meten la pata y dicen bacalao de Bilbao, que está mal dicho, porque se va a quedar de Finolis. Habla como eres, habla como estoy hablando yo, no hace falta de dártela de grandeza. Pero hay gente que sí, yo a veces me echa mucho poder cuando interviews de estos, entrevistas en la televisión con llanito y cosas, y de pronto se ponen shish porque shish, pero tú cuando hablas así, ¿sabes? Habla como hablas en tu casa, que te entienden mejor, y me da un coraje. Fijarse en ese detalle cuando ven ustedes la siguiente vez una entrevista con gente así en la calle, y se ponen shish porque yo me entiendo. Me hablan así. ¿Vale? Tito, yo recuerdo que cuando se abrió Isla Berna, un acontecimiento muy importante para nosotros, porque para España fue una medida política y fue sustancial, pues se pensó, y yo incluso estaba también convencido, de que el español, no el castellano, el castellano es una forma para mí precisa de lo que dice la lengua de España, el español iba a tener un crecimiento importante. Pero según tengo entendido, está en retroceso, especialmente la nueva generación. ¿A qué crees tú que se debe eso y cuál crees que es el problema? Eso es una pregunta muy fácil de contestar. Ese fue el abismo que se creó. Ese abismo que se creó no solamente en cómo hablábamos, sino en las relaciones de gente casándose, de españoles, con menitos, ingleses. Eso se terminó ahí. Y antes las madres, casi todas las madres y todas las abuelas eran españolas. Mi abuela tuvo que aprender, bueno, mi madre tuvo que aprender a hablar en inglés porque mi abuela era una nota de español. Y decía, algo coche en la calavera, y en qué cojones está los cubiertos, ¿sabes? Y metía la pata, pero aprendió. Pero ese abismo que se creó cuando el cierre, eso fue muy importante. Y claro, estos casamientos que hubieron ya con ingleses, con inglesas, pues fue creando ese ambiente más anglófono, ¿no? Después los maestros que me venían de Inglaterra, ya hablando en inglés de las universidades, los niños la escuela todo en inglés, porque había muchos maestros ingleses. Yo particularmente tuve los hermanos cristianos irlandeses, pero en mi caso hablaban inglés, pero los que educaron a mi padre, por ejemplo, era un acento irlandés séptimo, que mi padre cuando hablaba conmigo en inglés sonaba diferente, sonaba como un irlandés, y tiene su acento, ellos te usan una palabra y te la pronuncian, en vez de decir thousand, dicen thousand, la TH te la pronuncian como T, no como F, ¿tú sabes? Y lo notas tú, y otras palabras, murder, en vez de murder, y nax, en vez de yo me caso de mi padre, dice, pues sí, aprendí yo, igual y qué, ¿sabes? Dice, cabrea un poco. Pero ya los niños en la escuela, todos hablan inglés, desde que entran en el nursery, diremos, en el nursery, en la guardería, inglés. Y ya cuando llegan a los 11 años, ya se aprende el español y el francés como idioma extranjero. Se hace inglés y francés, pero no se enseñará propio hasta los 11 años. Muchos cuando van a la escuela, hasta que no llegan a los 11 años, no empiezan a hablar propio español, porque en las casas están hablando inglés todo el tiempo. ¿Tú sabes? Mis nietos, por ejemplo, yo le hablo en español y me dice, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? Y yo me doy cuenta también ahí, que lo están perdiendo. Y es una pena muy grande que se pierda eso, porque tenemos un privilegio muy grande
en los dos lados, para aprender dos lenguas. Y no la usamos, mira, no aprovechamos de eso. A mí me vienen muchos estudiantes españoles que vienen a hacer cursiones y me dicen, háblale todo en inglés porque estamos estudiando en inglés. Digo, bueno, venga. Digo, ahora yo voy a hacer un test a ustedes, vamos a ver cómo hablan en inglés. Digo, ¿cómo se llama un ascensor en inglés? Y algunos me dicen, elevator. Y no está hablando en inglés. ¿Cómo? Digo, eso es americano. Un ascensor es lift. ¿Cómo se llama un estudiante en inglés? Suspenders. Digo, no, suspenders son ligueros de las mujeres, en inglés son braces. Digo, con que vuestros maestros que os están enseñando inglés o lo han aprendido o de maestro americano o en América. Digo, eso no es inglés, lo que estáis hablando ustedes, es inglés americano. Ya ves tú si es lo mismo que en los libros de... Porque yo siempre que he tenido un coche me he comprado un libro de mecánica para regalar eso. Y donde vienen todas las piezas y las partes de los coches te vienen los nombres en inglés y los nombres en americano. Fíjate tú qué cosa. No sé si habéis visto ustedes la película de My Fair Lady, de Audrey Hepburn. Estoy loco por verla en español, por mi padre, porque yo no sé cómo la han traducido en español, porque cuando tú la ves en inglés, es todo del idioma inglés. Y hay una parte en la película donde dice Rex Harrison, le está hablando al amigo, de hay que ver pues, los niños ingleses, ¿por qué no le enseñan a los padres a hablar inglés como Dios manda? Dice, y en América ni siquiera lo hablan hace años. En la película, le tira un timito a los americanos, desde allí ya se han inventado su inglés nuevo, ¿tú sabes? Pero así son las cosas. Desafortunadamente estamos perdiendo eso. Sí. Bueno, Arantxa Gallardo, presentaba sí. en la Universidad Pablo de Olavide, aunque soy migrante de campo, y ahora bueno, para los que estudiamos en el campo de la sociolingüística, Cristiano Llanito, la primera edición en el Panorama Publishing es un referente, porque de hecho es el único testimonio, ¿no? El intento de codificación casi, ¿no? De registro de esa lengua que registrar o apreciar una lengua es apreciar al pueblo que la habla, ¿no? Y eso creo que es algo que en tiempos de crisis y de conflicto siempre es importante, ¿no? Que se quiera entonces y que ahora se reedite, pues me parece una iniciativa maravillosa y una digna de elogio, ¿no? Quería un poco, a colación de las dos preguntas anteriores, decir, es casi un comentario y después una pregunta, ¿no? Yo discrepo en que el llanito, el habla, la mezcla, sea una mamarracha, como decía, ¿no? Creo que al revés responde a la creatividad, a la precisión en el uso de las dos lenguas y en definitiva la identidad gibraltareña, creo que es precisamente esa mezcla, ¿no? Esa mezcla tan rica que hace que sea más preciso uno hablando, mezclándola, que usándolas por separado probablemente, ¿no? Y en cuanto al final de la pregunta de Juan sobre el futuro del llanito, precisamente en el momento en el que la identidad gibraltareña ha ido tomando cada vez más cuerpo, los gibraltareños han ido tomando cada vez más voz, ¿no? No sé si dueños todavía, pero desde luego sí como portavoces de un destino, ¿no? Como un colectivo. Ese diluir que parece que está teniendo la lengua y la presencia del español o de la mezcla de ambos, ¿qué relación tiene su opinión precisamente con esa construcción de la identidad? Es decir, ¿hacia dónde va el gibraltareño en relación con su lengua? Yo creo que las nuevas generaciones de Gibraltar se están amplificando bastante. Ya lo están. Y seguirán. Como va la cosa, el método de educación, acuérdense que el currículum de Gibraltar es el mismo que se hace en Inglaterra. Y yo creo, por una cosa, para mí estudia, y lo que no tiene cogido es la historia. Porque la historia que se enseña en los colegios en Gibraltar es la historia británica. Tú allí le hablas a muchos gibraltareños de la edad que tú quieras, que el rey de España hizo esto. No saben de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón y eso. Pero de la historia española, perdido. Porque es que aquí no se enseña historia de España, fíjate tú. Y por culpa de eso tenemos que adaptarnos al currículum primario, porque si no coges tú ninguna calificación en tus estudios. Si no te aceptarían, por ejemplo, si tú eres una experta de historia española, porque el currículum primario no lo acepta, y tampoco se podría meter en la universidad de Inglaterra tampoco. O que hay que adaptarse a lo que ellos ya tienen.
yo lo he criticado muchas veces, digo, bueno, con la historia tan rica que tenemos aquí, que tenemos una historia fantástica, ¿por qué no hacer un currículum para de nuestra historia, de la historia de toda esta área? Porque vivimos en una área privilegiada de historia, ¿o no? Y hacer un programa especialmente de todo lo que nos rodea, de Gibraltar, de España, de Marruecos, de todo lo que ha pasado aquí, de los muros, bueno, eso no se toca en los currículos británicos, nada más que del imperio y las películas, ¿verdad? Pero yo creo que hay gente en el departamento ya de educación que lo está mirando. Pero eso sería un trabajo fantástico hacerlo, ¿tú sabes? Y que lo aceptaran allí, ¿tú sabes? Y dicen, mira, esto, porque, ¿cómo te explico? El inglés que se hace en Gibraltar en la escuela y los papeles de luego son los mismos que se hacen, igual que el que hace en inglés en Inglaterra. No es porque estemos fuera de Inglaterra te van a dar un examen más leve, no, es el mismo que se hace allí, ¿tú sabes? Y te aceptan, si tú pasas lo que tiene que pasar, te aceptan las universidades. Esa es la clave, si no te aceptan. ¿No? Hay quien dice, ¿por qué no vienen? Yo tengo 2 hijas, una de ellas fue a la Universidad de Alicante, hizo un año allí porque cogió estudios de administración europea, estuvo en Inglaterra y como parte del curso tenía que hacer un año en una universidad extranjera, cogió la de Alicante, y sin embargo la otra se fue a Marsella, se fue a Francia, hizo un año allí, pero era parte del curso, ¿comprendes? Porque lo piden ellos, no es que era al revés, que lo bonito sería hacerlo así, ¿tú sabes? Al revés. Pero ahora sí lo conseguimos. Aquí, la señora me parece. Yo, en primer lugar, quería felicitarte por saber que nuestra familia, tanto nosotros como nuestras dos hijas, con un acto como este, pues aporta mucho a la cultura. Y yo siempre he dicho que la cultura no tiene frontera. No tiene frontera. La cultura no tiene frontera. Y voy a entrar en una cosa muy personal, pero que me lo permite. Yo en mi casa nunca he escuchado la palabra fontanero. Mi padre llamaba al plomero. Mi tío era plomero. Mi vida natural. Para mí esto es un acto importantísimo, sí, porque la cultura y la creatividad es lo que hace crecer a uno. Y si la gente fuera un poquito más junta, pues se evitaría menos de los conflictos que estamos viendo. Y por esto no estoy entrando en política. No. Perdón, pero esa verdad. Estoy entrando solo en cultura. Y felicitarle a las personas que te acompañan por la forma de presentar el acto también. Pues nada, gracias y te queremos un montón. Thank you, mi hermano. Tito, una pregunta de las mías. Vamos a ver, ahí está Santa María Coronado, igual que en San Roque, no hay nadie de la Esperanza de Villana, ni de la Macarena, ni del Gran Poder. ¿Por qué decir thank you, mi alma? Que es como dice José Villano. ¿Por qué dicen mi alma en Gibraltar? Porque nos hemos educado así, escuchando los mismos dejes. Ahí no hay un deje que a mí me gusta más que diga voy a buscar a mi madre. Pues nada, ni nada. Eso es nuestro. Eso es aquí de la zona, se dice más. Eso es nuestro. Eso es lo que nos une más, estas cositas, que salen naturalmente. No hay que inventárselas ni pensarlo 2 veces, salen, ahí va. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, no, solamente quiero hacer un comentario. Yo soy Llanito, ¿vale? Y escucho varias cosas por acá que son interesantes. Yo soy de la generación que se perdió al cielo de la frontera en el 69. Y de toda la vida había muchos que están trabajando a los fondos del cajón, como tú dices, Camimares, ¿vale? Y muchas palabras así que están, no sé si son bastardeadas, pero al cerrar la frontera hubo una pérdida muy grande para todos nosotros, de un lado y de otro. En el tema educativo, a nosotros se nos ofreció siempre
la oportunidad de ir a la universidad de inglés. De hecho, cuando tú hacías cursabas los estudios, llegaba un tiempo donde venían las universidades pescando clientes, ¿vale? Y pues llamaban y nos preguntaban que si queríamos ir a la universidad. Lo que es una pena de que no se hubiese hecho igual por parte de la Universidad Española, buscar lo que son los estudiantes. Luego otro punto es el que todo el mundo dice que somos bilingües y que el bilingüismo hay que mirarlo de una forma porque el que es bilingüe o habla un idioma o habla otro. Por regla general habla uno que es del idioma madre y luego se aprende otro. Nosotros, me parece a mí que lo que hacemos más que nada es el cambio de código, el code switching, que es una cosa que no solamente es única para Gibraltar, lo practican mucho los sudamericanos, los puertorriqueños, ¿vale? Tú vas a Nueva York, por ejemplo, y tú estás en casa, porque como tú sabrás, tú hablas de Nueva York, ¿vale? Nueva York, ¿vale? Y te encuentras en casa porque hablamos un idioma semejante al nuestro. O sea, es un idioma, ¿vale? Cuando hacemos el cambio de palabra, por ejemplo, lo importante también es que mantenemos sintaxis, o syntax, ¿vale? Y se conjugan los verbos bien en su sitio. Para mí, como tú, Llanito, ¿vale? Me parece que es un logro el tener ese libro y que yo pienso y espero que sea uno de los muchos, ¿vale? Tú has hecho una labor imponente, no solamente en lo que es en el diccionario, sino en otras situaciones también, tanto en historia como en presentaciones en televisión, y te animo a que, por amor a la historia y por respeto a la historia y también por ser un arma para el futuro, para que los que vengan después de nosotros tengan algo con el que basar su existencia, ¿no? O su modo de ser. Y concluir solamente con que yo estoy aquí ahora mismo y me encuentro muy cómodo, estoy muy en casa, me encuentro en casa. ¿No? Y eso es lo que hay que lograr, que nos encontremos en casa uno al lado del otro. Y que no se hable de yo hablo llanito, yo hablo español, yo hablo castellano. Hablando lo que hablamos somos llanitos, somos todos de la misma zona. Y si algo tiene es que da más riqueza a ambas partes de la frontera. Y eso es lo que hay que animar. Tenemos ánimo uno al otro y que progresemos, que no quedemos estancados en tonterías, en banalidades. Y en darte las gracias por el libro, francamente. Fin de la contribución. Hablando del bilingüe, me acuerdo de un incidente. Yo tenía era militar y el padre era José, la madre era argentina. Él hablaba a su esposa, o diremos, se hablaban en francés, porque él no hablaba español y él hablaba inglés, y se comunicaban en francés. Y el hijo tenía que hablar los tres con la madre y el padre. Fíjate todo el problemazo que tenía este hombre. Y era uno de estos que tenía que estar en el ejército, porque si no, no le daban herencia. Todavía hay familias así en Inglaterra, que la familia todos han sido militares y hasta que tú no estés en la guardia de la reina y sea oficial, pues no cobra nada. Y ahí estaba el pobre que hizo sus 5 años, tenía una casa aquí en grande, porque aunque tenía su casa allí militar, dice, yo vivo como un marqués aquí. Iba ahí, pero entiendes tú, francés, inglés y español tenían que hablar en esa casa, porque un lío. Pues nada, aquí la tenéis. Me permito un comentario que para mí es importantísimo. Yo pertenezco a la aula universitaria de mayores de la Universidad de Cádiz. Y en quinto curso de nivel superior, pues un profesor propuso hacer un trabajo en grupo con el tema, con 4 personas cada uno. El profesor dijo que el tema que las personas quisieran. Entonces yo le propuse a mis compañeros que por qué no hacíamos el trabajo y ponerle el título a ese trabajo, los anglicismos del campo de libertad. Entonces se pusieron como estaban encantados. Y tengo que decir que a nivel de la Universidad de Cádiz, el trabajo que hicimos en grupo me encantó. Para mí es un orgullo personal
pertenece a una obra universitaria de personas mayores. Y la recita y podemos contar de ello. Creo que eso es cultura también. Enhorabuena. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta más. Yo creo que la señora concejala podría haber contestado a la verdad, ¿no? Bueno, pues poco queda que decir. Solo reiterar mi agradecimiento al Tito Mayor, su libro. Mi agradecimiento nuevamente a Sexa y, como no, a su representante, a María, de Mola. Y agradecer a todos los presentes a este acto. Pues damos por clausurado el acto.